hoy día van a insistir, se van a reunir para esta elección, hoy día y mañana, en el Congreso de la República, a pesar de la resolución, del fallo del día de ayer, la decisión de admitir este recurso de acción de amparo y medida cautelar de una jueza que al final de cuentas lo que ha dicho es que se suspenda esta elección. Les está diciendo al Congreso, no elijan, no pueden elegir, no pueden hacer esto hasta que se vea. Y es más, les ha dado 5 días al Congreso de la República para que responda ante esta acción de amparo presentada por el abogado que acabamos de entrevistar. Aunque el congresista Ricardo Burga tiene una lectura completamente diferente. Para él, la jueza no ha dicho suspendan el proceso de elección del Tribunal Constitucional. Lo que dice, según declaración, y que cito de manera literal lo que mencionó el congresista Burga, lo que dice es que se impide sesionar el 7 y el 8 de julio para tratar ese tema. Lo que es diferente, esto viola 3 artículos de la Constitución, sostuvo el congresista Burga en una entrevista la noche de ayer. Sobre esto hablamos a continuación con César Delgado Güemes, abogado experto en Derecho Parlamentario. Doctor Delgado, buenos días, bienvenido a Exitosa Perú. Buenos días, Pedro. Buenos días, Giovanna. Buenos días, doctor. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Tiene lógica? ¿Está bien argumentado el hecho de que el Poder Judicial suspenda esta elección en el Congreso de la República? Mira, en principio, Giovanna, yo lo que debo hacer es presentar una declaración porque lo que vengo percibiendo en la apreciación que se hace respecto al Congreso es que la mayoría de juicios que se emiten, si bien son racionales y lógicos, están dirigidos a partir de una premisa de quien emite esos juicios, sea porque estás en la lógica de que este Congreso está desacreditado, está desprestigiado, no tiene idoneidad moral para proceder, o en el lado contrario, que tú eres parte del Congreso y estás en pleno ejercicio de las facultades que te asisten de acuerdo a la Constitución. Tú vas a notar que hay abogados que parten del supuesto que este es un Congreso que se ha excedido, que ha abusado de sus atribuciones, y de otro lado vas a encontrar congresistas que sostienen que están haciendo lo que les corresponde porque eso es lo que les manda la Constitución. En mi caso particular, yo debo afirmar que yo he sido parte del grupo de candidatos que fue excluido cuando se inició el proceso, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo he trabajado en el Congreso durante aproximadamente 40 años. Entonces, no puedo dejar de mencionar que mi juicio es un juicio que de alguna forma ha sido afectado por lo que me ha concernido a mí. Primero, porque fui descartado como candidato, y segundo, porque mi formación profesional la he realizado durante 40 años de mi vida en el Congreso de la República. Dicho esto, de manera que pueda entenderse en qué medida lo que yo diga puede estar afectado por mi condición personal, lo que tengo que decir es que se trata de una cuestión en la que el Congreso ya ha quedado severamente afectado con la sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre del año 2019 en relación con la acción competencial que inició el Poder Ejecutivo contra el Congreso sobre el mismo asunto, la interrupción del proceso de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Doctor Delgado, ¿está haciendo referencia usted al motivo por el cual ha sido cerrado el Congreso el 29 de septiembre de 2019? Cuando le plantearon cuestión de confianza por la selección de los miembros del Tribunal Constitucional, eligieron a una persona, esto ha conllevado a que finalmente el propio Tribunal Constitucional determine las reglas de juego que no han sido aclaradas con el paso del tiempo. Sin embargo, usted ha mencionado algo muy relevante para esa entrevista, que ha sido postulante al Tribunal Constitucional y ha sido descartado. El rechazo de su postulación por parte de esta comisión del Congreso, ¿para usted ha tenido alguna motivación política? ¿Para usted ha sido fundamentada alguna exclusión? Porque ayer, por ejemplo, el congresista César Pérez Ochoa ha mencionado con nosotros que muchos de los aspirantes que fueron Carlos Pérez Ochoa, que han sido descartados, como no se quedaron contentos, comenzaron a levantar varias acusaciones contra el Congreso para que no elijan, porque a mí no me eligieron. No, yo descarto en mi caso que se trate de una motivación política,
Me parece que la razón por la que me descartaron fue porque fueron demasiado formalistas en la exigencia de la notarización de las acreditaciones que yo presenté por los decanos de las facultades de Derecho en las cuales yo sigo trabajando, en la Universidad Católica y en la Universidad San Martín de Porres. En los dos casos yo presenté documentación tal como me la entregaron a mí de manera digital, se descartó. Pero ese descarte yo no le atribuyo ninguna fundamentación política, simplemente me parece que ha sido una tontería procesal, la de no reconocer, no ir al fondo del asunto y quedarse más bien en la formalidad, porque finalmente de lo que se trataba era que la propia comisión le preguntara a las universidades si el documento que yo había presentado era auténtico y con eso se solucionaba el problema. Pero bien, eso no es creo una motivación política. claro. Sí ha sido políticamente utilizado, que es otra cuestión. Pero en mi caso, mi juicio personal es que no ha habido motivación política, sino más bien la estupidez de preferir la formalidad sobre la materialidad. Doctor, usted justamente estaba hablando de la sentencia entonces del Tribunal Constitucional, sí, que de alguna forma afecta en esta situación al Congreso. ¿De qué manera? A lo que me refiero es que el incidente en razón del cual se afectó la competencia del Congreso para la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional ha sido afectada por el Tribunal Constitucional, que ha menoscabado las competencias del Congreso al desequilibrar el tipo de régimen político. Cuando la cuestión de confianza la decide la misma persona que la solicita, se está desequilibrando nuestro régimen político y se le está confiriendo mayor poder al Poder Ejecutivo, restándoselo al Congreso. En este caso, se trata de una jueza de un juzgado constitucional que desconoce las competencias funcionales del Congreso. El Congreso tiene la potestad de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional de la misma manera, exactamente de la misma manera que en los Estados Unidos el presidente de la República puede elegir a los magistrados de la Corte Suprema. Son potestades políticas. El nuestro es un régimen político en el que la elección de los más altos magistrados del Tribunal Constitucional, quien la debe determinar es el Congreso. El Congreso no es un órgano técnico. El Congreso puede hacer esfuerzos por actuar con la mayor imparcialidad posible, pero invariablemente el Congreso es el ámbito de la parcialidad política, porque están presentes los partidos políticos que tienen por función llevar adelante sus propias pretensiones ideológicas, doctrinarias, políticas, etcétera, etcétera. En ese sentido, doctor Delgado, entonces el Congreso tendría que celebrar de todas formas entre hoy y mañana este proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional. Pedro, ahí hay un problema que no es sencillo de dilucidar. Esto es como una pelea de pulpos o de una relación entre anguilas. Es imposible de coger un punto y decir esto es claro, esto es blanco, esto es negro. Estamos ante una serie de matices. En primer lugar, porque es cierto que la Constitución manda que las sentencias de los órganos jurisdiccionales deben acatarse. Este es un caso en el que una jueza ha intervenido en una competencia constitucional del Congreso. Es cierto que existe el mandato de que el desacato frente a una sentencia puede suponer una forma de acto penalizado por nuestro derecho, pero de otra parte, si el juez se excede en sus competencias desconociendo las que la Constitución le reconoce al Congreso, obviamente estamos ante nuevamente otro conflicto de competencias entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Esto tendría en todo caso que resolverlo el Tribunal Constitucional, pero para resolverlo nuevamente está entrampada la situación porque el Tribunal Constitucional termina siendo parte en el conflicto. Exacto. Debido a que el resultado de la elección supone la modificación de la composición del tribunal. Entonces, el tribunal, como parte interesada, tendría que inhibirse y dejar de pronunciarse sobre esta materia, pero tampoco va a poder dejar de hacerlo. Claro, pero entonces, todo va a depender del momento en el que se presenten las acciones y el momento en el que el tribunal resuelva, porque puede muy bien ocurrir que la designación ocurra, se publique la resolución
se notifique al Tribunal Constitucional la nueva composición designada por el Congreso en ejercicio constitucional de sus atribuciones, y el tribunal tendrá que aceptar o rechazar la designación. Pero, doctor Delgado, sí, la acción cautelar que ha aprobado la jueza del tribunal del juzgado constitucional, si es que esa acción cautelar se la hace extensiva al Tribunal Constitucional y le señala que no debe acatar la decisión del Congreso porque ha sido una infracción respecto de su mandato jurisdiccional. Pero o sea, esto, en realidad, no estamos ante un problema nada sencillo que resolver. Pero estamos quien debe resolverlo tampoco puede hacerlo. Bien, doctor, pero estamos ante una situación aún más compleja si es que nos ponemos en el lugar de aquellos que piensan que el mismo Congreso de la República, y sostienen y argumentan que el mismo Congreso de la República no está cumpliendo con sus propios reglamentos. Y yo le quería preguntar si es que usted piensa que eso está pasando con este procedimiento, que lo que dice el doctor Ayala, al final de cuentas, argumentando este recurso de acción de amparo y de medida cautelar, tiene congruencia, tiene razón, están en el mismo Congreso, están yendo en contra, por ejemplo, de la transparencia, de la argumentación, de las calificaciones la que motivación ellos están de la dando, calificación, de, por ejemplo, las preguntas que están haciendo, están tratando de hacer adelanto de opinión de los mismos candidatos, o eso ya lo han hecho. ¿Hay eso o usted no ve estos argumentos? Mira, ahí hay esa es la fundamentación de la resolución de la jueza del juzgado constitucional. Esa es la argumentación que ella ampara, porque la demanda de amparo solicita esos extremos y los invoca como fundamentación, y ese tema no ha sido resuelto. Ese tema tiene que ser objeto del análisis que realice la jueza. O sea, aún es prematuro afirmar si el Congreso ha o no ha infringido alguna de las normas a las que estaría presuntamente obligado a cumplir. Eso es en primer lugar. Todo lo que ocurre es que la jueza ha dicho que hay una apariencia de vulneración de algunos derechos. Eso es en lo que se ha amparado la acción cautelar. Como hay una apariencia de vulneración, es decir, existen indicios que podría existir, entonces la jueza ha amparado la acción cautelar. Los argumentos en razón de los cuales ella ha admitido la demanda de amparo, que no es lo mismo que fundamentar la medida cautelar, los argumentos que le sirven a ella para admitirla son los que tienen que ser objeto del análisis que ella realice. Más allá de eso, lo que sí ocurre es que efectivamente el Congreso se ha dado un reglamento para seguir el proceso de elección de los magistrados. Ese reglamento tiene algunos matices que pueden o no pueden cumplirse. Si es que hubiese algún tipo de incumplimiento, habría que determinar si ese incumplimiento supone la vulneración de algún derecho fundamental. Se supone que el derecho fundamental que está en juego es el derecho a contar con un juez imparcial. Sin embargo, el derecho a la imparcialidad del juez se mide cuando tú tienes a un juez en ejercicio, no cuando tú eliges en ejercicio de tu potestad a quien debe ser juez. Son diferentes los casos. Una cosa es que tú no tengas un juez imparcial, porque el juez no se desempeña de manera imparcial. Bien. Y otra cosa es que quien debe elegir al juez no lo elija de manera imparcial. Sin embargo, en nuestro sistema, debido a que la elección de los magistrados del tribunal no es una elección técnica, sino es una elección política, no le puedes reprochar al órgano político que actúe con una imparcialidad que no le corresponde, porque no es un órgano jurisdiccional, es un órgano político. No hay nada más político probablemente que el Congreso. Exactamente, doctor Delgado, muchas gracias. Ha quedado bastante clara su posición y explicación al respecto de esto, y va a depender del Congreso de la República justamente correr el riesgo de continuar con la sesión programada para hoy y para mañana en la selección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, y a la espera de que algún momento en el Tribunal Constitucional saliente acepten o no a los nuevos tribunos elegidos. Muchas gracias, doctor Delgado, por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa Perú. Ha sido el experto en materia en Derecho Parlamentario, César Delgado Guembes.